Exploración. Juan de Valdivia, conquistador español, participó en la exploración conquista del Caribe en el siglo XVI. Diego Velázquez de Cuellar, 1465, Santiago de Cuba, 12 de junio de 1524. Un adelantado conquistador español, primer gobernante de Cuba desde 1511 hasta su muerte de 1524. Y fundador de las 7 primeras ciudades de Cuba. Francisco Hernández de Córdoba, España. Santiago de Cuba, 1526, conquistador y descubridor en febrero de 1517. Fue el primer español en recorrer las costas de Yucatán. Primero desembarcó en la isla de Cozumel, bautizada Isla Mujeres, y surgieron su exploración de la península. Animado por la riqueza entrevista de Hernández de Córdoba, desembarcó en tierra firme y tomó posesión de aquellas tierras en nombre de su majestad en la ciudad maya de Champotón. Juan de Grijalva fue un conquistador español que exploró la oriental de México en 1518. Entre sus notables logros figura la demostración de la península de Yucatán, que precisamente eso y no se creía como una isla. Hernández Cortés de Monroy y Pizarro Altamarino fue un militar a que, principios del siglo XV, lideró la expedición que inició la conquista de México, que significó el fin del Imperio Azteca, poniéndolo bajo dominio de la Corona de Castilla, creándose a partir de ello la denominada Nueva España. Conquista de México, Hernández de Cortés y la caída de Tenochtitlan. La Ciudad de México se refiere principalmente al desmantelamiento del Imperio Azteca por tropas del Reino de Castilla bajo la conducción de Hernán Cortés. En nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1519 y 1521, este hecho marcó el nacimiento de México de mestizo, aunque sería hasta varios siglos después, con la independencia de México, que se entendería a México. Como todo el territorio español unidos mexicanos, la Malinche, también conocida como Marina, Malinal y Malintzin, fue una mujer de origen náhuatl, amante, intérprete y consejera de Hernán Cortés, y también una de las figuras más importantes. Literatura. Se enaltecieron los conquistadores, gobernantes y los reyes. A de la literatura histórica se añadieron segmentos filosóficos y poéticos, los cuales exponen una visión particular de los hechos históricos. Se unificó la estructura crónica en el lenguaje poético de la novela. En general, la literatura colonial desarrolló los siguientes temas: la vida de las ciudades. Literatura colonial presentó las circunstancias por las que estaba atravesando la Nueva Granada. La historia no dejó de ser un tema importante por los escritores de la colonia. Escultura. El arte colonial, desarrollado por artesanos indios y maestros europeos, estaba al servicio de la misión evangelizadora de los conquistadores por esta función social y debió a su época de desarrollo cercana al manierismo y al estilo barroco. La producción artística colonial se caracteriza por integrar culturas, cosmovisiones, creencias y religiosas y técnicas particulares de los conquistadores europeos, de los cuales aborígenes americanos, por ese origen común al arte colonial, desarrolló en todo el continente americano. Comparte similitudes desde México hasta Chile, con algunas variaciones formales según la región. Música. Los instrumentos musicales utilizados en la época colonial fueron el órgano, el arpa, la flauta, trompeta, vihuela, la guitarra y el clavicordio. Las composiciones musicales fueron dedicadas al culto religioso en la época, así como para, en algunos casos, representar los sentimientos humanos más profundos. La imprenta. La imprenta, en suelo americano, se estableció en México hacia 1535, apenas 14 años después de la conquista del Imperio Azteca, y cuando recién comenzaban a multiplicarse los talleres de impresión en Europa. Sin embargo, pasaría por medio siglo antes de que otra ciudad americana, Lima, contase con su mismo propio establecimiento, un verdadero privilegio del que hacia 1660 solo gozaban otras de las dos poblaciones hispanoamericanas, Puebla y Guatemala. Yo les hablaré sobre la independencia de México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social. Resultó con las armas que puso el fin del dominio español, al igual que en la mayor parte de los territorios de Nueva España dio inicio al primer imperio mexicano. La pérdida de esta posición tuvo una importancia decisiva por la economía del Imperio Español, ya que los ingresos mexicanos representaban
el 80% del total de los caudales americanos al final del imperio colonial. La Guerra de la Independencia Mexicana inició el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército integrante de la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Una causa externa es el motivo detonante. Externo fue la invasión que sufrió España por parte del ejército francés, dirigido por el comandante emperador Napoleón Bonaparte en 1808. La invasión provocó una inestabilidad política, la renuncia de Carlos IV como rey y el secuestro de un sucesor, Fernando VII. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, al igual que fue primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. La Ilustración planeaba que la razón debía prevalecer sobre el conocimiento por autoridad, el dogmatismo y la escolastía, propias de la cosmovisión religiosa. Se reconoce que las ideas ilustradas fueron las principales influencias en la independencia de las colonias españolas en América. Miguel Hidalgo era un ilustrado. La influencia del pensamiento francés y el ejemplo de la Revolución en 1789. Lo impulsaron a levantarse en armas en contra del absolutismo español. Esto mismo pasó con los demás insurgentes, como puede apreciarse en algunos de unos documentos básicos desde los sentimientos de la nación de la Constitución de 1814. Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, 1776 a 1783. El 4 de julio de 1776, 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos Americanos, que Thomas Jefferson redactó con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia. Se imprimió papel moneda y se iniciaron relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. Bueno, pues yo les voy a hablar de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia de México, la consecuencia de un político y social, resultó con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de la Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano. La pérdida de esa posición tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La Guerra de la Independencia Mexicana inició el día 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante de la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. El movimiento de la independencia de México tiene caso como marcado la Ilustración y las soluciones liberales del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de ideas de soberanía popular, las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios de la estructura social política derivadas de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica.
en Nueva España también generaban entre algunos segmentos de la población. Ahora las causas externas. El motivo detonante externo fue la invasión que sufrió España por el ejército francés dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte. En 1808, la invasión provocó la inestabilidad política en la renuncia de Carlos como el rey y el secuestro de su sucesor Fernando. Ahora las ilustraciones. Las ilustraciones fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. La Ilustración planeaba que la razón debía prevalecer sobre el conocimiento por la autoridad, dogmatismo y la escolástica, propias de la cosmovisión religiosa, segmentos de la población. Ahora las causas externas. El motivo detonante externo fue la invasión que sufrió España por el ejército francés dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte. En 1808, la invasión provocó la inestabilidad política en la renuncia de Carlos como el rey y el secuestro de su sucesor Fernando. Ahora las ilustraciones. Las ilustraciones fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. La Ilustración planeaba que la razón debía prevalecer sobre el conocimiento por la autoridad, dogmatismo y la escolástica, propias de la cosmovisión religiosa. Se reconocen que las ideas ilustradas fueron una de las principales influencias en la independencia de las colonias españolas en América. Miguel Hidalgo era un ilustrador la influencia del pensamiento francés y el ejemplo de lo a continuación de 1814. Ahora la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 a 1783. El 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que Thomas y Jefferson redactaron con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia. Se imprimió papel, moneda y se hicieron relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras. La Revolución Francesa de 1789 a 1799. La Revolución Francesa fue un proceso político que se desarrolló en Francia absoluta y proclamación de la República, eliminado las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Revolución Ilustrada. Se denomina Revolución Industrial al proceso en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de la vida tradicionales en base de agricultura y ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de la vida tradicionales en base de agricultura y ganadería y la producción artesanal a otros fundamentados producción industrial, la mecanización. Ellos propició un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, así como la mentalidad de los hombres. La revolución industrial fue relativamente rápida. Se produjo prácticamente solo una centuria. Su importancia es equivalable a la revolución neolítica. Sin embargo, el proceso industrial no fue
simultáneo ni adquirido las mismas características en todos los lugares.